¿Sí se ve en mi pantalla? Sí. Ya, gracias. A ver, en la faringe lo que me olvidé de decirles es que vamos a tener distintos orificios, distintos hiatos, ¿ya? A ver, esto de los hiatos varía según el libro, ¿ya? En la Tariet van a encontrar que existen 3 hiatos, en Moore incluso dice que son 4, ¿ya? Pero bueno, esta imagen de aquí está del Moore, ¿ya? Entonces, el primero, en realidad yo no lo consideraría un hiato como tal, pero bueno, en sí es el espacio que está cubierto por una membrana, eso me olvidé de mencionarles antes también. Se dan cuenta que hay una parte por arriba del músculo constrictor superior de la faringe, esta parte de acá, arriba, que está desprovista de músculo, sino que más bien es una lámina de tejido conectivo. Ya, esa lámina de tejido conectivo se le llama fascia faringo-basilar, ya. En sí, pues, es una pequeña lámina, como les digo, de tejido conectivo que en realidad va a estar cubriendo la cara interior de toda la faringe, ya. De todos los músculos de la faringe, perdón, va a estar cubriendo por dentro. Ya, esa fascia, entonces, este orificio de aquí arriba, el que está marcado como 1, ¿verdad? Va a estar ocupado por la fascia faringo-basilar y por ahí van a atravesar 3 estructuras, ¿verdad? Déjenme borrar esto para que sea mejor. Va a atravesar el músculo elevador del velo del paladar, va a atravesar el cartílago de la trompa auditiva, de la trompa de Eustaquio, de la trompa faringotimpánica, y también una arteria, que aquí no se la ve, pero estaría por aquí atravesando, que es la arteria palatina ascendente, ¿ya? Esas 3 estructuras. Luego siguen los hiatos que se explican en la Tariet. En la Tariet habla de que existe un hiato faríngeo superior, que es este que está marcado como 2, un hiato faríngeo medio y un hiato faríngeo inferior, ya que sería este, ¿ya? El hiato faríngeo superior, este, es el que da paso a 3 estructuras, un ligamento, un músculo y un nervio. ¿A qué ligamento? Al ligamento estiloioideo, ¿ya? Que aquí no se lo puede ver bien, pero es un ligamento que va desde la apófisis. De hecho, aquí en el fondo está, este ligamento de aquí. Ligamento estiloioideo, da paso al músculo estilofaríngeo, que es el que se profundiza, este sí lo podemos ver clarito aquí, como atraviesa por ahí, y un nervio, que es el nervio glosofaríngeo. Déjenme ver si tengo una imagen. Aquí. Para que vean cómo se identifican las estructuras, el vago es el que me va a dar por aquí el laringio recurrente. Me doy cuenta que está lateral a la carótida externa, entonces si me ubico aquí lateral a la carótida externa, este de aquí sería el nervio vago, ¿verdad? Y tendríamos el glosofaríngeo, que sería este nervio de aquí. A ver, este. El glosofaríngeo que atraviesa por el hiato faríngeo superior, ¿ya? Entonces, ¿qué estructuras eran? El ligamento estiloioideo, músculo estilofaríngeo y nervio glosofaríngeo. Ya son esas 3 estructuras. Luego sigue el hiato faríngeo medio o hiato medio de la faringe, que está marcado como 3, que por ahí va a pasar el paquete vasculonervioso laríngeo superior. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Paquete vasculonervioso laríngeo superior. ¿A qué me refiero? Arteria laríngea superior, vena laríngea superior y nervio laríngeo superior, que me va a dar específicamente qué pasa por aquí, es el nervio laríngeo interno. ¿Ya? Esas son las 3 estructuras, que si se acuerdan, son las 3 que atravesaban el foramen tiroideo, ¿verdad? En la membrana tiroidea, por ahí había un foramen que era atravesado por arteria laríngea superior, por vena laríngea superior y por el nervio laríngeo interno, ¿verdad? Lo voy a poner como amarillo. Por el nervio laríngeo interno. Esas 3 estructuras, ¿ya? Y luego aquí está la variación, ¿ya? En la Tariet menciona que el hiato faríngeo inferior es el que se encuentra, y por eso les digo que esto sí sería importante, entre la porción tirofaríngea y la porción cricofaríngea,
del constrictor inferior de la faringe, ¿verdad? ¿Qué sería este espacio por aquí? ¿Ya? En realidad, lo que pasaría ahí simplemente, en la tarea menciona que por ahí pasa el nervio laríngeo externo, y sí, pero es superficial, o sea, el nervio laríngeo externo viene por aquí superficialmente y se prolonga para acá. ¿Se acuerdan que el nervio laríngeo externo es el que inervaba el músculo cricotiroideo, verdad? Ya, entonces, ese nervio laríngeo externo lo que hace es eso. Ya, no es que atraviesa como tal, solo pasa superficialmente. ¿Ya? Y luego, el que se describe en Moore como hiato faríngeo inferior, o hiato inferior de la faringe, es el que está por debajo de la porción cricofaríngea, ya, o sea, es entre la faringe y el esófago. Y por ahí, ¿qué sucede? ¿Qué estructura pasa? El nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente sube y se profundiza por ahí. ¿Ya? Bueno, eso. ¿Ya? Eso es lo que me faltó explicarles antes de la faringe. ¿Sí me hice entender? ¿Sí quedó claro? Ya. Bien, ahora sí vamos con esófago. ¿Ya? Bueno, el esófago es un tubo muscular, ¿verdad? Que su función es básicamente transportar el alimento hacia el estómago. Ya es un tubo muscular, nosotros vamos a encontrar que el esófago eh, funcionalmente lo podemos dividir en tres porciones, ¿verdad? Nosotros tenemos el esófago y lo podemos dividir en tres porciones. Una porción superior, una porción media y una porción inferior, ¿ya? Funcionalmente, ¿ya? La porción superior va a estar formada por músculo estriado, que, a ver, esto acuérdense, histología 1, ¿verdad? Teníamos músculo estriado y músculo liso, ¿verdad? El músculo estriado se divide en esquelético, se divide en cardíaco y la tercera división que es el visceral, ya que en realidad son lo mismo, el esquelético y el visceral en realidad es lo mismo, solo que se le pone otro nombre porque forma vísceras, ¿verdad? Y bueno, luego el músculo liso. Entonces, eh, la parte superior, el tercio superior del esófago, está formado por músculo estriado visceral, específicamente, ¿ya? El tercio inferior va a estar formado solo por músculo liso y el tercio medio es por una combinación de músculo estriado visceral y músculo liso, ¿ya? Eso funcionalmente, estructuralmente, ¿ya? Pero anatómicamente la división del esófago es diferente. Tenemos una porción cervical, que está fuera de la caja torácica, una porción torácica, una porción diafragmática y una porción abdominal, ¿ya? Esas son las cuatro porciones, pues, anatómicas del esófago, ¿ya? El esófago, ¿verdad? Si nosotros decíamos que la faringe, ¿verdad? La faringe, ¿a qué nivel terminaba? A nivel del borde inferior de C6, ¿verdad? Pero la faringe es la continuación perdón, el esófago se continúa con la faringe, ¿verdad? Entonces, ¿el esófago desde dónde va? Desde C6. ¿Hasta dónde? Hasta el cardias del estómago. Perdón, sí, hasta el cardias del estómago. Que el cardias se encuentra aproximadamente a nivel de T11, ¿ya? O sea, este nivel más o menos se corresponde con T11, ¿ya? O con la séptima costilla, da lo mismo. T11 o la séptima costilla. Bien, entonces, en la porción, a ver, del esófago, se dan cuenta que tendríamos el esfínter esofágico superior, que ya se los mencioné antes, ¿verdad? Que es, pues, en la unión faringoesofágica, este de aquí, que sería el esfínter de Killian, ¿verdad? Se llama esfínter esofágico superior, esfínter faringoesofágico o esfínter de Killian, ¿ya? Y también se dan cuenta que aquí, en la cara posterior del esófago, existe un área que está desprovista de músculo longitudinal, si se dan cuenta, que se ve nomás el músculo circular por debajo. Esa área se le dice área en forma de D o área de liner del esófago, ¿ya? De liner, ¿ya? Del esófago. Bien. En la porción torácica del esófago
nosotros vamos a encontrar que existen dos curvaturas laterales. ¿Ya? Primero tiene una curvatura hacia la derecha y luego una curvatura hacia la izquierda. ¿Ya? El esófago desciende aplicado a las vértebras de T1 a T4 directamente en la cara anterior. ¿Ya? O sea, está en la línea media, ¿verdad? Pero a nivel de T4, el esófago sufre una desviación hacia la derecha, ¿verdad? Que en posición anatómica es hacia acá, ¿verdad? Es la curvatura que vemos aquí, ¿verdad? Pero luego, en cambio, a nivel de T7, se curva hacia la izquierda, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, vuelve hacia la izquierda, ¿ya? Para desembocar en el estómago, ¿ya? De ahí, en el esófago nosotros vamos a encontrar que existen tres puntos de estrechamiento, ¿verdad? Ya, tiene tres estrecheces, tres puntos de estrechamiento, que va a haber uno superior o cervical, o faringoesofágico, ¿verdad? Superior o cervical, que también se llama estrechamiento cricofaríngeo. ¿Por qué? Porque corresponde a la porción cricofaríngea del constrictor inferior de la faringe, ¿ya? Por eso les digo que de todos los músculos que les mencioné, lo más importante que se sepan las porciones es este, ¿verdad? El constrictor inferior de la faringe. Acuérdense, tirofaringeo y cricofaringeo, ¿ya? Entonces la porción cricofaríngea hace que esta parte del esófago sea más estrecha, ¿ya? Eso se llama estrechamiento cervical. Luego, existe un estrechamiento torácico o medio o aortobronquial o broncoaórtico, da lo mismo, ¿ya? Que está dado por qué? Por el arco aórtico y por el bronquio principal izquierdo, ¿ya? Eso ténganlo bien en mente, el bronquio principal izquierdo. Si en una lección les preguntan o les ponen verdadero o falso, está el estrechamiento aortobronquial, ¿estado por el bronquio principal derecho? No, es por el izquierdo, ¿ya? Y el último estrechamiento, que es el diafragmático, o frénico también se podría llamar, o inferior, que, como el mismo dice, está dado por el hiato esofágico del diafragma, ¿ya? Y este aquí es el que se denomina el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Estos estrechamientos se observan nomás, por ejemplo, en una tomografía o en una radiografía con contraste, eh, pero cuando el esófago se dilata, porque el esófago, la luz generalmente está colapsada. Ya, si se dan cuenta en la imagen de acá, en la sagital, se dan cuenta que el esófago, la luz está prácticamente colapsada normalmente, casi no hay espacio ahí. Pero cuando uno deglute, cuando uno traga, la comida va descendiendo, ahí es que el esófago se expande y ahí es cuando se puede observar verdaderamente los tres estrechamientos, ¿ya? Como un medio de contraste en una radiografía o en una tomografía, ¿ya? Incluso una resonancia. Eh, pero bueno, dense cuenta también acá cómo el esófago se relaciona directamente con la tráquea, ¿verdad? Está directamente atrás de la tráquea. Y por eso generalmente un traumatismo que afecta al esófago afecta a la tráquea y viceversa, ¿ya? Y fíjense cómo está conectado por distintas fibras musculares, ¿verdad? Si se dan cuenta, estas fibras que conectan el esófago con la tráquea, ¿verdad? Esas fibras musculares se les denomina músculo broncoesofágico, ¿ya? A todo. La lógica, pues, nos diría que esta parte superior, más bien a esto le podríamos llamar músculo tráqueo esofágico, y a la parte inferior le podríamos decir músculo broncoesofágico. Pero el nombre que se le da a todo en realidad es músculo broncoesofágico, ¿ya? No se dejen engañar ahí, músculo broncoesofágico, ¿ya? Son esas fibras musculares nomás que me conectan tráquea y bronquio principal izquierdo con el esófago, ¿ya? Luego, en las relaciones del esófago, las más importantes nos damos cuenta lateralmente. Ya, a ver, esto es un corte transversal visto desde arriba, ¿ya? Entonces tenemos aquí es anterior, acá es posterior, esto es izquierda y esto es derecha, ¿ya? Entonces fíjense cómo aquí tenemos la tráquea, el esófago, la tráquea está cubierta por la glándula tiroides, ¿verdad? Con sus dos lóbulos, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, y el istmo, que es la parte en medio. ¿Ya? Y fíjense hacia los lados cómo se relacionan con el paquete vasculonervioso del cuello, ya que el paquete vasculonervioso del cuello
no es nada más que arteria carótida común, vena yugular interna y nervio vago, ¿ya? Son estas tres estructuras, ¿no? Arteria, vena, nervio. Arteria, vena, nervio, ¿ya? Pero existe un espacio, ¿verdad? Por aquí y por aquí, donde van a pasar los nervios laringeos recurrentes, ¿ya? ¿Alguien me recuerda de dónde se origina cada nervio laringeo recurrente? O sea, ¿a qué nivel sale el laringeo recurrente derecho? ¿A qué nivel sale el laringeo recurrente izquierdo? Nadie. El laringeo recurrente derecho, acuérdense que se origina por el nervio vago derecho a nivel de la arteria subclavia derecha. En cambio, el nervio laringeo recurrente izquierdo se origina a nivel del arco aórtico, ¿ya? Entonces, bueno, esos nervios laringeos recurrentes los observamos aquí entre el esófago y la tráquea, y por eso estos canales se los denomina los surcos traqueoesofágicos, surco traqueoesofágico, o también se le puede llamar canal traqueoesofágico. ¿Ya? Surco traqueoesofágico, canal traqueoesofágico. ¿Y por ahí qué pasa? El nervio laríngeo recurrente, ¿ya? Rama del vago. Bien. Y pues posteriormente también va a haber una relación, ¿verdad? Aquí nosotros vemos el esófago, esta imagen es de la Tariet. Vamos a ver cómo posteriormente se relaciona con, en verde, lo que es el conducto torácico, que acuérdense que drena en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, ¿verdad? En el ángulo venoso yúgulo subclavio izquierdo, o también llamado confluente venoso de Pirogov. Y vamos a tener cómo se relaciona pues a la derecha con lo que es la vena ácigos y a la izquierda con la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria. ¿Ya? Fíjense también cómo las venas hemiácigos pasan por encima, que en realidad sería posterior, a la aorta torácica descendente, ¿verdad? Bueno, obviamente hay una relación con la aorta torácica descendente, y tenemos también lateralmente cómo se relaciona con los troncos simpáticos. Son los que vemos acá, a los lados. Los troncos simpáticos, ¿ya? Paravertebrales. Dense cuenta al inicio cómo la aorta ascendente y el arco aórtico inicialmente son anteriores a la tráquea y al esófago, ¿verdad? Pero luego la aorta torácica descendente, se dan cuenta cómo se va para atrás y el esófago se viene para adelante, ¿ya? Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque a nivel abdominal, acuérdense que la aorta es retroperitoneal, o sea, está por detrás del peritoneo parietal posterior, ¿ya? La aorta, la vena cava inferior, los vasos renales, los riñones, la porción descendente, horizontal, ascendente, el duodeno, el páncreas, excepto la cola, son retroperitoneales, ¿ya? Están detrás del peritoneo parietal posterior, al igual que la aorta, ¿ya? En cambio, el esófago no. El esófago de ley, la porción abdominal tiene que ser intraperitoneal. ¿Por qué? Porque desemboca en el estómago, ¿ya? Recuerden que las vísceras retroperitoneales generalmente no son móviles, ¿ya? En cambio, las intraperitoneales sí. Eh, en sí, las retroperitoneales son porque están detrás del peritoneo parietal posterior. O sea, si nosotros tenemos aquí un corte, ¿verdad? Digamos que eso es el abdomen. Nosotros vamos a tener por aquí el peritoneo parietal posterior y atrás vamos a tener estructuras como los riñones, por ejemplo. Los riñones, la aorta a la izquierda, la aorta abdominal y la vena cava inferior. ¿Ya? Pero en cambio dentro del peritoneo vamos a encontrar otros órganos que se caracterizan porque están cubiertos por peritoneo visceral, ¿ya? Como cuáles, por ejemplo, el estómago, ¿ya? El estómago, la porción terminal del esófago, no sé, el intestino delgado, ¿ya? Están cubiertos por peritoneo visceral. Y en cambio los de atrás ya están por detrás del peritoneo parietal posterior, los retroperitoneales. ¿Ya?
E igual eso lo vamos a ver con mejor detalle cuando veamos estómago para abajo, en digestivo. ¿Bien? Pero bueno, eso. La aorta se va para atrás. ¿Por qué? Porque es retroperitoneal en el abdomen, así que tiene sentido. El esófago, en cambio, se va para adelante. ¿Por qué? Porque tiene que desembocar en el estómago, ¿verdad? Y el estómago es intraperitoneal. Así que la porción abdominal del esófago, del ley, también tiene que ser intraperitoneal. ¿Ya? Bien. Luego, la parte diafragmática del esófago, en sí vamos a encontrar que se encuentra fijada al diafragma por medio de unos ligamentos, que los podemos observar aquí. ¿Ya? Estos ligamentos se les llama ligamentos freno-esofágicos, ¿verdad? Ligamento freno-esofágico, ¿por qué? Freno de diafragma, esofágico de esófago, ¿verdad? Y estos ligamentos se dividen en dos porciones, una porción superior o ascendente y una porción inferior o descendente, ¿ya? Y pues dentro de él podemos encontrar que a veces existe grasa, ¿verdad? Tejido adiposo ahí metido. Y nada, el ligamento freno-esofágico, como todos los ligamentos, se encargan de fijar el esófago, perdón, con con el diafragma y se encargan de mantener la posición correcta de estas estructuras. Ya, por ejemplo, en la clínica, cuando se debilitan estos ligamentos freno-esofágicos, o también pueden ser por anomalías congénitas, cuando el hiato esofágico está demasiado grande, puede suceder algo, que es básicamente que el estómago se mete hacia arriba, hacia el tórax, ¿ya? Por medio del hiato esofágico. Eso se le denomina hernia hiatal, ¿ya? Hernia hiatal, ¿ya? Cuando el estómago se mete hacia el tórax, ¿ya? Es como que el esófago se jala el estómago hacia arriba, ¿ya? Y obviamente, como el estómago se mete ahí, eso me puede provocar distintos síntomas. Por ejemplo, me podría provocar disnea, atelectasia, del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. ¿Ya? Atelectasia es básicamente que se colapsa, ¿ya? Que no puede entrar aire porque está cerrado, digamos, el pulmón. ¿Ya? Y la disnea, porque como estoy comprimiendo el pulmón, no voy a poder respirar bien, no se va a poder oxigenar bien la sangre. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto a la porción, a lo estructural del esófago, ¿no? Ahora, vascularización e inervación, pues el esófago, asimismo podemos dividir la vascularización en tres porciones, cervical, torácica y abdominal, ¿verdad? Cervical, torácica y abdominal, ¿ya? En cuanto a la porción cervical está dada por las arterias tiroideas inferiores, ¿ya? Ahora, dense cuenta siempre de dónde se originan las arterias, ¿verdad? Tenemos el arco aórtico, del lado derecho tenemos el tronco brachiocefálico, que el tronco brachiocefálico se divide en dos, ¿verdad? Carótida común, derecha, y subclavia derecha, ¿verdad? En el lado izquierdo, en cambio, tenemos la subclavia izquierda directamente, ¿verdad? Y esta subclavia izquierda me va a dar un tronco, que es este tronco de aquí, que se llama tronco tiro cervical. De lado de acá tenemos lo mismo, tronco tiro cervical, derecho, izquierdo, ¿verdad? Y ese tronco tiro cervical me va a dar lo que son las arterias tiroideas inferiores, ¿verdad? Que fíjense cómo tienen ramas que van hacia el esófago, ¿ya? Tiroidea inferior y tiene sus ramitas que van hacia el esófago, ¿ya? Luego, en la porción abdominal es bien variable la vascularización. Puede venir directamente de la aorta, como se dan cuenta aquí, puede venir directamente de la aorta torácica descendente, ¿verdad? También se puede originar a partir de las arterias bronquiales. Esta arteria que vemos aquí punteada vendría a ser la arteria bronquial derecha, que acuérdense que era una sola, y de dónde se originaba, de la tercera arteria intercostal posterior derecha, ¿verdad? Esto lo vimos cuando estudiamos sistema respiratorio. Y fíjense cómo la arteria bronquial me está dando por aquí una rama esofágica, ¿verdad? E incluso pueden contribuir las arterias intercostales, ¿ya? Las intercostales posteriores específicamente, porque son las que se originan de la aorta, ¿ya? Estas me pueden dar ramitas que vienen para el esófago, ¿ya? Eso en cuanto a la porción torácica, y en la porción abdominal tenemos a dos arterias principalmente. Tenemos a la arteria gástrica izquierda, que es esta de aquí, y a las arterias frénicas, a la arteria frénica inferior izquierda, ¿ya? La derecha no contribuye.
Ahora, en la porción abdominal tenemos a la arteria gástrica izquierda, ya que la arteria gástrica izquierda, pues como el nombre mismo dice gástrica, irriga el estómago, pero también da ramas hacia el esófago, que es la que vemos aquí, que se llama arteria gastroesofágica, arteria de esófago cardiotuberositaria anterior o arteria gástrica anterior, ¿ya? A mí particularmente me gusta el nombre de arteria esófago cardiotuberositaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya me dice las porciones que irriga el esófago, el cardias y la tuberosidad mayor del estómago, que es básicamente el fundus, ¿ya? Es el fundus gástrico. Entonces por eso esófago cardiotuberositaria anterior o simplemente gástrica anterior. Y la otra arteria que contribuye a nivel abdominal es la arteria frénica izquierda. La arteria frénica izquierda también da ramas esofágicas, ¿ya? Luego, en cuanto a la vascularización, aquí vamos a tener a nivel cervical, igual que las arterias. A nivel cervical también por la vena tiroidea inferior o las venas tiroideas inferiores. Hay variables anatómicas, puede haber una, puede haber dos. Que fíjense cómo las venas esofágicas vienen a drenar aquí, ¿verdad? Cómo drenan aquí. ¿Bien? A nivel torácico vamos a encontrar que está dado básicamente por el sistema venoso ácidos, ¿ya? ¿Por qué le digo sistema venoso ácidos y no simplemente vena ácidos? Porque no es solo la ácidos, es la vena ácidos, la vena hemiácidos y la vena hemiácidos accesoria, ¿ya? Todas ellas contribuyen al drenaje del esófago torácico. Incluso hay una vena un poco más arriba, que sería la vena intercostal superior izquierda. Eso también contribuye al drenaje torácico del esófago, ¿ya? Y acuérdense pues que eventualmente las venas hemiácidos van a drenar en la ácidos, ¿verdad? Y la ácidos drena en la cava superior, ¿ya? Y en cuanto a la porción abdominal, nosotros vamos a tener que está dado el drenaje del esófago está dado por la vena gástrica izquierda, ¿ya? Y ahora aquí viene una relación anatómica, anatómico-clínica en realidad, importante. Aquí tenemos la vena gástrica izquierda, ¿verdad? Esta vena gástrica izquierda, ¿se dan cuenta dónde drena? En la porta, ¿verdad? En la vena porta hepática, ¿verdad? Vena porta hepática, pero en cambio todas estas venas que vimos arriba, las tiroideas y el sistema venoso ácido, ¿dónde drenan? En la cava, ¿verdad? Que es una vena sistémica. Ya, ahora, aquí hay una relación importante. Digamos que yo tengo una patología que me afecte al corazón derecho o que me afecte al hígado, ¿ya? Por ejemplo, podría ser una insuficiencia cardíaca derecha, podría ser una cirrosis, una hepatitis, ¿verdad? Eso va a disminuir el drenaje venoso hacia el corazón, ¿verdad? El drenaje venoso sistémico. Así que va a haber reflujo, ¿ya? Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca derecha, voy a encontrar que existe un aumento, esto lo van a ver mejor en cuarto semestre. Existe un aumento en la presión de la aurícula derecha y eso va a evitar que la sangre drene correctamente por la cava superior o por la cava inferior. Como no drena bien por la cava superior, la sangre se acumula, se regresa y voy a encontrar una vena yugular dilatada. Eso se llama distensión yugular. Ya voy a encontrar las venas yugulares dilatadas en el paciente. Y en cuanto a la cava inferior, la sangre se regresa también, ¿ya? Por las venas hepáticas. Pero así como hay este regreso de sangre en las venas hepáticas, el principal vaso sanguíneo que lleva sangre al hígado es la vena porta hepática, ¿ya? Entonces eso me va a afectar y me va a aumentar la presión en la vena porta, ¿ya? Eso se le denomina hipertensión portal, ¿ya? Hipertensión portal, ¿ya? Y esa hipertensión portal, ¿qué va a suceder? Se va a acumular mucha sangre aquí, así que va a aumentar la presión en todas las ramas de la vena porta, va a aumentar la presión en la mesentérica superior, bueno, en todos los afluentes, perdón, de la vena porta. La mesentérica superior, en la esplénica, en la mesentérica inferior, en la gástrica izquierda, en la gástrica derecha, ¿ya? Como aumenta la presión en las gástricas, eso me va a terminar afectando al esófago. ¿Por qué? Porque el esófago es una región de anastomosis portocava o portosistémica, ¿ya? Porque está drenado por venas sistémicas, que son todas estas que les hablé,
En la cava inferior también es una vena sistémica, con sus afluentes, las venas renales, etcétera, etcétera. Y por el sistema de la cava, ¿verdad? Entonces me va a terminar afectando. Y estas venas del esófago, todas las venas del esófago, ¿verdad? Por afección, por la hipertensión portal, se van a terminar dilatando, ¿ya? Y eso se les denomina varices esofágicas, ¿ya? Así como las varices que hay en las piernas, por ejemplo, típico en las mujeres de la tercera edad, se encuentra que hay varices en las piernas, las venas dilatadas, ¿verdad? Y lo peligroso con esas venas es que se pueden romper, se pueden dañar, son más frágiles, ¿ya? Y pueden provocar una hemorragia, ¿verdad? A nivel de las piernas como que no es tan importante, ¿ya? Pero que tengas una hemorragia en el esófago, eso sí va a ser bien importante, ¿ya? Entonces, esa es la relación clínica que hay con todo esto de las venas, ¿ya? Sí quedó claro esto de la anastomosis por tocada, eso es bastante importante, eso quiero que quede bien claro. Me dicen que sí. Ya. Bueno, drenaje linfático. Eh, eh, em. Bueno, a nivel cervical está drenado pues, por los distintos ganglios del cuello. Vamos a encontrar los yugulodigásтрicos, los yugulares profundos, o sea, los cervicales profundos superiores, inferiores, etcétera. A nivel torácico, el drenaje va a estar dado por los de la tráquea, los ganglios linfáticos de la tráquea, los paratraqueales, perdón, no son todos esos, los paratraqueales, ¿verdad? Y por los traqueobronquiales. Acuérdense que había traqueobronquiales superiores, que son estos y los traqueobronquiales inferiores, que son estos de acá, ¿ya? Se encargan del drenaje, recuerden que luego va por los conductos broncomediastínicos y drenan nuevamente en el ángulo venoso y yugulo subclavio, derecho o izquierdo, ¿ya? Que puede ser, en el caso del lado izquierdo, el conducto o el tronco broncomediastínico puede desembocar uniéndose con el conducto torácico o independientemente, ¿ya? Y a nivel abdominal el drenaje está dado por los ganglios linfáticos gástricos izquierdos, ¿ya? A nivel abdominal, los ganglios linfáticos suelen tomar el nombre de las arterias a las que acompañan, ¿ya? Entonces aquí teníamos el tronco celíaco con la arteria gástrica izquierda, ¿verdad? Tronco celíaco, arteria gástrica izquierda, ¿ya? Entonces los ganglios linfáticos que acompañan esa arteria son los linfáticos gástricos izquierdos, ¿ya? Y estos van a drenar hacia acá, hacia los ganglios linfáticos celíacos, que son los que están alrededor del tronco celíaco. El tronco celíaco, por cierto, también se llama triada o trípode de Haller, ¿ya? ¿Ya? Es el tronco celíaco mismo, no se complica, ¿ya? Y bueno, la inervación, para terminar, la inervación del esófago en su totalidad, a nivel cervical, torácico y abdominal, va a estar dada ¿por qué? Por los troncos simpáticos. Eso van a entender más adelante, en tercer semestre van a entender cómo se forman los troncos simpáticos. No quiero entrar en detalle para no confundirlos, pero son básicamente ramas de los nervios intercostales que contribuyen a formar los troncos simpáticos. Eso en cuanto a la inervación simpática. Y la inervación parasimpática más bien está dada por los nervios vagos, que acuérdense que embriológicamente el estómago sufre un giro, de modo que el nervio vago izquierdo lo arrastra hacia la cara anterior y por eso se transforma en el tronco vagal anterior. Y el nervio vago derecho, en cambio, se va para atrás, por eso se transforma en tronco vagal posterior, ¿ya? En fin, los nervios vagos, ¿ya? A nivel funcional, lo que quiero que se acuerden es que el sistema nervioso parasimpático, ustedes siempre van a escuchar que el sistema nervioso simpático se dice que tiene la función de fight and flight, ¿verdad? De lucha, huida, ¿ya? Flight. Lucha, huida, o sea, el sistema nervioso simpático es aquel que se activa en momentos de tensión, ya momentos de estrés, de adrenalina, valga la relación médica, ¿no? O sea, pónganse, por ejemplo, que ustedes salen de la universidad, salen por atrás por San Pedro en la noche, 10 de la noche, y se dan cuenta que les sale ahí un ladrón con un cuchillo, una pistola, yo qué sé. ¿Ya? En ese momento se ponen nerviosos, empiezan a sudar, se les acelera el pulso. Eso es dado por el sistema nervioso simpático, ¿ya? El otro que en este caso pues está dado por los troncos simpáticos, ¿verdad? En el caso del esófago. Pero luego está el sistema nervioso parasimpático, que el parasimpático más bien se lo resume como rest, digest. ¿Por qué? Porque si el simpático lo que hacía era acelerar todo, taquicardia, taquipnea,
el sistema nervioso parasimpático te disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la normaliza, o la puede bajar incluso, ¿ya? Y digest, la digestión. Y el sistema nervioso parasimpático es el que va a estimular la motilidad gastrointestinal, la secreción de las glándulas salivales, y de las glándulas mucosas del tubo digestivo, ¿ya? Entonces, quiero que se queden con que el sistema nervioso parasimpático, en este caso dado por el nervio vago, ¿verdad? Por el nervio vago, es el que va a estimular pues la contracción, el peristaltismo, ¿ya? Y la secreción glandular en el esófago. Aquí lo mismo, está inervado por el tronco simpático, lo podemos ver acá, tronco simpático derecho, tronco simpático izquierdo, y por los nervios vagos. Lo podemos ver aquí también, nervio vago derecho, nervio vago izquierdo. ¿Ya? Y bueno, con eso terminamos por hoy, chicos. Si les quedó